para que después podamos. Ahora sí. Buenos días a todos. En nombre del Magíster en Diseño de Entornos Sostenibles de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Austral de Chile, damos la cordial bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. En particular, saludamos a las autoridades presentes, la señorita Carolina Ile, prodecana de la Facultad de Arquitectura y Artes, el doctor Antonio Sumelsu, director de la Escuela de Graduados, y el doctor Pedro Araya, director subrogante del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, académicas y académicos, estudiantes. Es un placer dar inicio a esta jornada, Diálogos sobre Sostenibilidad, que tiene varios objetivos. Primero, quiere ser un cierre de este año 2020, que ha sido un año único, ¿no?, para el Magíster, diferente, lleno de desafíos, no solo para el programa, sino para la humanidad completa. Si bien no ha sido fácil realizar este año 100% online, ha estado lleno de aprendizajes de todo orden, nos ha permitido enfrentar escenarios inciertos, lo que ha sido bastante positivo y enriquecedor, con bastantes buenos resultados. Otro objetivo que tiene este encuentro es inaugurar una serie de encuentros de este tipo. Este quiere ser el primer diálogo sobre sostenibilidad del Magíster en Diseño de Entornos Sostenibles, con el cual vamos a instaurar una celebración todos los fines de año de encuentros entre profesores, graduados, estudiantes, instituciones públicas y privadas que han hecho de este programa lo que hoy es. Esta instancia de diálogo se enmarca además en un año muy exitoso para el MADE, año en el cual se obtuvo la acreditación del programa por parte de la Comisión Nacional de Acreditación. El Magíster hoy ya cuenta con 7 graduados, que se encuentran hoy desarrollándose en diversos ámbitos, privados, públicos y en la academia. El Magíster en Diseño de Entornos Sostenibles se sustenta en 3 pilares: el diseño contextual, la gestión ambiental y la participación pública. Y es a través del desarrollo teórico y práctico de estos ámbitos que es capaz de entregar herramientas concretas y aplicables para el desarrollo de profesionales que intervienen e inciden directamente en los territorios. El Magíster tiene hoy estudiantes y graduados venidos de la arquitectura, de la sociología, la antropología, el derecho, el diseño, la geografía y la administración pública. Además, a través de planes de vinculación con las carreras de arquitectura y antropología, el Magíster ha dado la oportunidad ya a 8 estudiantes de pregrado de estas carreras de cursar el grado de Magíster a la vez que finalizan sus licenciaturas. A partir del próximo año, con el nuevo acuerdo de vinculación con la carrera de arquitectura, los estudiantes que sean aceptados por este acuerdo de vinculación finalizarán también su carrera al mismo tiempo que obtengan su grado de Magíster. Volviendo a lo que nos convoca hoy tengo el placer de presentar 3 charlas magistrales de connotados académicos y profesionales. Comenzaremos esta mañana con nuestro querido profesor visitante del Magíster, el profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, el doctor Albert Cuchí, que cada año imparte un taller electivo en segundo semestre para nuestro programa de taller de profundización internacional, quien presentará una charla de apertura sobre cómo repensar la ciudad desde la sustentabilidad. Luego, a mediodía, el doctor de la Universidad de Sevilla, el doctor Javier Alejandre, nos dará una charla enfocada en la sostenibilidad de lo edificado. Y luego, en la tarde, la encargada del programa de espacios públicos del MIMBU y Premio Marta Choi 2018, Emelín de los Ríos, nos dará una charla sobre el urbanismo a la medida de las necesidades y deseos de las personas. Tendremos además 3 bloques de ponencias, donde expondrán varios de los profesores del núcleo del programa. El profesor visitante arquitecto Eduardo Rojas, así como también 2 graduados del programa que presentarán ponencias que abordarán los problemas de la sostenibilidad desde diferentes enfoques. Esperamos que este día esté lleno de satisfacciones para ustedes. Los dejo entonces con la primera charla, Repensar las ciudades de la sustentabilidad, del doctor Albert Cuchí. El doctor Albert Cuchí es profesor titular, como les decía, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Sus actividades académicas se han orientado hacia la relación entre la arquitectura y la exigencia de sostenibilidad, tanto en la generación de esta nueva visión sobre el campo de trabajo del arquitecto, como en la formulación de instrumentos que permitan aplicarla. Es coordinador del máster, de Intervención Sostenible en el Medio Construido de la Universidad Politécnica de Cataluña, profesor del Máster Universitario de Arquitectura, Energía y Medio Ambiente, así como el Máster Universitario en Ciencias y Tecnologías de la Sostenibilidad. Es miembro de la agrupación Arquitectura y Sostenibilidad del Colegio de Arquitectos de Cataluña y miembro fundador además del Green Building Council de España
y del Grupo de Trabajo para la Rehabilitación. Dejo con ustedes al doctor Albert Cuchillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con usted. Me parece una genial idea esta de hacer un seminario. Supongo que todos me escuchan y ven la pantalla. ¿Sí? Ok. De hacer un encuentro cada final de año y un poco intercambiar, sobre todo en este año rarito que hemos tenido en esta ocasión, en el que estamos todos confinados y por tanto un placer también verles y poder hablar con ustedes. Cuando me plantearon esta presentación, de alguna manera, y además la inicial, y de alguna manera pensé también en hacer una reflexión desde lo que hemos ido trabajando en el MADE, ¿no? Yo me considero, me ha dicho profesor invitado, yo me considero de la casa, en este sentido. Y un poco de también el MADE ya lleva unas ediciones y ya con la acreditación, pues de alguna manera ha dado un salto, una consolidación y ahora de alguna manera yo creo que toca hacer nuevos retos, con lo cual de alguna manera me gustaría plantearles, poderles plantear, atreverme a plantearles alguna cosa, sobre todo porque luego viene un debate y así hablaremos de alguna cosa, algún reto desde ese repensar las ciudades de la sostenibilidad a la que me han invitado a hablar, ¿no? A mí me gusta mucho cuando hablo en esos temas y por tanto a lo mejor alguno de ustedes ya me lo ha ido ver, ya me lo ha oído comentar, usar cuando hablamos de ciudad esta imagen, que es una imagen de una pintura mural que está en el Palazzo Público de Siena, que es una pintura mural, de hecho se comenta a veces que es el primer paisaje renacentista, es de primeros del siglo XIV, justo antes de que la peste acabase, digamos, con la progresión de una ciudad como Siena, que competía con Florencia y con otras en el marco de la cultura italiana en ese momento. La peste acabó con el funcionamiento de esa ciudad y por eso hoy es una ruina interesante de ver, ruina no, o sea, es ver lo que queda de una ciudad medieval que se paró en ese momento, ¿no? Este cuadro que está pintado en la Sala de la Justicia del Palacio Público, que sería como el ayuntamiento, la comuna, el lugar de gobierno de la ciudad, es una representación de la ciudad de Siena, ¿no? Hay dos, una que está destruida y esta otra que son los efectos del buen gobierno, tiene ese nombre, que es un cuadro muy largo, está en una de las paredes, por lo cual hay que sacarle casi las fotografías a trocitos, pero si no, no se ve. Y en una parte que es, digamos, la del más a la izquierda, se ve esta zona que para nosotros, esta parte de la ciudad que para nosotros es claramente lo urbano, ¿no? El caserío, la densidad, y no solo por eso, aquí se ve con la torre, supongo que ven el cursor también, se ve la torre de la catedral y la cúpula, con lo cual se ve que es Siena, ¿no? Con las características franjas blancas y negras, pero se ve esa idea del urbano para nosotros, ¿no? El caserío apretado y luego las actividades que hay, que son la fiesta, ¿no? La representación social, también la artesanía, el comercio en este otro lado, o sea, e incluso en la parte de arriba el sector de la construcción, ¿no? Viendo lo que son para nosotros las actividades propiamente de lo urbano, ¿no? Pero lo que a uno le llama mucho la atención es que sin solución de continuidad en el mismo cuadro, en la misma pieza que representa la ciudad de Siena, aparece el campo. Aparece el campo con las tareas, en este momento pues retratadas están la cosecha, ¿no? La cosecha de trigo, el batir la paja para separar la paja del grano, también la caza, luego por otros detalles se ven molinos, etcétera, etcétera, sobre todo la actividad del territorio y cómo finalmente muchos de estos recursos van hacia la ciudad, ¿no? Esa idea de que la ciudad-campo, que para nosotros es casi una antinomía, o sea, son dos cosas diferentes, al contrario, una se define respecto a la otra, ¿no? En el momento en que quizás para nosotros sería más claro lo que es ciudad de lo que es campo, porque está separado por una muralla, está absolutamente individualizado, para ellos esa consideración no existe, ¿no? Hay una relación clara, directa, consentida, reconocida, incluso normativamente, por ejemplo, en ese mismo momento, en mi ciudad, Barcelona, que también está entre murallas, la ciudad de Barcelona no es el caserío amurallado. Es, como dicen l'hort y el viñet, el huerto y el viñedo, o sea, aquellos lugares de los cuales se provee y alimenta la ciudad, ¿no? Esa relación de la ciudad con lo que, o ese reconocimiento de la ciudad también en lo que hoy llamaríamos su huella ecológica, o sea, ese espacio territorial del cual se nutre y al cual también sirve en cuanto permite el mercado de la ciudad, su especialización, etcétera, y por tanto su aumento de productividad, es una cosa que
se rompió, ¿no? Es una cosa propia de lo que Brearley, un historiador de la población, llamaba sociedades orgánicas, ¿no? Que dentro de ese precepto entrarían prácticamente todas las sociedades tradicionales, orgánicas en cuanto dependían de los recursos biosféricos, fundamentalmente de los recursos de la biosfera, de la gestión de la biosfera, para producir la mayor parte de los recursos que esa sociedad necesitaba para mantenerse y reproducirse, y a la vez subsumía, era capaz de recoger esos residuos y volverlos a constituir en recursos. De hecho, obligaba a un metabolismo circular que obligaba a considerar el campo, a considerar el territorio tan construido como la ciudad. A veces, sobre todo los arquitectos, tenemos esa sensación de que la ciudad es lo construido y el campo lo que no. No, la ciudad se construye de tanto en tanto, a lo mejor cada 20, 30 años hacen intervenciones ahí, se va modificando, ¿no? El campo cada año se construye de nuevo, ¿no? Es una construcción, y construcción también en el sentido de articulación, reconfiguración, reconformación, para permitir justamente tener esa, ese máximo funcionamiento del territorio a la hora de producir los recursos que la sociedad necesita, ¿no? Que puede llegar a ser muy sofisticado. Esto es una celosía de un palacio del Cairo, fatimí, de la época fatimí del Cairo, ¿no? Una cosa muy delicada que seguramente pues, los que de ustedes son bioclimáticos les encantará, porque es esa reja que permite mantener la intimidad, pero ver hacia afuera, que pase el aire pero no pase el sol. En definitiva, una cosa muy sofisticada, pero finalmente está hecha con madera y básicamente con palmera, ¿no? O sea, con elementos directamente orgánicos, ¿no? La base de la sociedad tradicional era esa gestión de la biosfera y los materiales orgánicos. Esto cambió a partir del siglo XVIII con la Revolución Industrial. Una revolución industrial que transforma esa base orgánica, esa base de recursos orgánicos de la sociedad, por cambiarlos por otros que son los recursos inorgánicos, los recursos litosféricos, básicamente los minerales, ¿no? Y eso gracias al acceso al carbón, ¿no? Al acceso al carbón como fuente de energía. Todo el resto se mueve básicamente a través de la radiación solar gestionada por la biosfera. Ahí, a partir de ahí, con el acceso al carbón y luego los otros combustibles fósiles y luego los combustibles nucleares, y vamos a ver dónde vamos a ir a parar. En ese sentido, lo que van haciendo es cambiar la base de recursos. De una base de recursos biosférica del territorio, del suelo, a una base de recursos litosférica, que está debajo del suelo, que es enorme, muchísimo más grande. Tiene una magnitud muy grande, y eso permite romper las limitaciones al acceso a los recursos que tenían las sociedades tradicionales, ¿no? A esa gestión de la biosfera. Eso permite sacar, cuanto más necesitas, uno necesita más carbón para sacar más recursos y depurarlos y afinarlos. La historia de la minería en las sociedades tradicionales es la deforestación de regiones enteras para conseguir la energía para muy pocos metales que hay ahí, que conseguía movilizar, y ahora en cambio es sacar muchísimos materiales de la tierra. Esto permite una cosa que es lo que define absolutamente la sociedad industrial, que es el progreso. El progreso es la capacidad de satisfacer, la capacidad que va aumentando de satisfacer más y más necesidades y de formas más y más sofisticadas, ¿no? Y además para más gente, ¿no? Cuando hablo con mis estudiantes que vienen, por ejemplo, de Chile, siempre les digo lo mismo. Ustedes acaban de venir de Chile volando en un avión a 10.000 metros de altura y a 900 kilómetros por hora. Eso no lo pudo hacer nunca el rey de Francia, ¿no? Cualquiera de ustedes tiene un coche de 100 caballos o de 80 caballos. Nunca tuvo el rey de Francia una carroza tirada por 70 caballos, o por 80 caballos, o por 100 caballos, ¿no? Eso solo es posible en una sociedad que coge todos esos materiales y, por tanto, puede mantener un consumo, una satisfacción de necesidades a base de ir bombeando cada vez mayor cantidad de recursos. Y para más gente. Al inicio de la Revolución Industrial éramos 700 millones de habitantes en el planeta, y ahora somos más de 7.700 millones. Hemos multiplicado por 11 la población y no nos hemos parado. Y para todos queremos ese progreso, que es lo que se llama desarrollo, ¿no? Queremos todos que, en definitiva, tengan acceso a ese continuo incremento de la calidad de vida, que es el progreso. Por tanto, la revolución industrial, en ese sentido, como alimento del progreso, ha sido un factor decisivo en nuestras vidas, las que estamos ahora aquí conectados por ese mecanismo también impensable para un rey de Francia en el pasado, y que además puede alimentar las esperanzas de muchísimos. Pero tiene un importante problema que no es el único, como veremos, ¿no? Que el sistema industrial
trabaja en un metabolismo abierto, ¿no? Mientras la sociedad tradicional tenía que devolver los residuos al medio para que el medio los absorbiese y mantuviese su capacidad productiva, ¿no? Y por tanto era lo que se llama ahora una economía circular, necesariamente circular. La economía industrial no necesita devolver los residuos a la mina para sacar más minerales de ella, ¿no? En realidad le molestaría. Con lo cual, todos los residuos, sean los residuos de producción o sean los residuos de consumo, todos los materiales que se han sacado de la litosfera acaban vertidos al medio porque no tienen valor productivo y por tanto se despachan con el menor coste posible al medio como residuos de producción y como residuos de consumo, ¿no? Y eso genera una contaminación que es mayor a medida que aumenta la velocidad del sistema productivo industrial, una velocidad que va en aumento continuamente, que se va extendiendo en amplitud en el planeta y en profundidad en la cantidad de servicios que nos procura y para cada vez mayor gente, con lo cual eso pues bueno, va generando problemas. Y de hecho, si lo miran, las grandes políticas que podríamos llamar de sostenibilidad son en realidad políticas que tienden a ir taponando progresivamente la capacidad contaminante de ese sistema productivo. Por ejemplo, los acuerdos de París y antes el protocolo de Kioto respecto a la capacidad de enviar CO2, que es un residuo generado por el uso de combustibles fósiles como fuente de energía, emiten CO2 y eso ha alterado el clima, ¿no? Por tanto, la disminución del taponamiento, cambiar de modelo energético porque este lo destruye. Pero también, por ejemplo, en las aguas, ¿no? La Directiva Marco Europeo de las Aguas en este sentido es muy claro cuando establece su objetivo, que la calidad de cuerpos de agua sea la que tendrían si no usásemos el agua como un vector de difusión de residuos, ¿no? Y también los residuos sólidos urbanos. En fin, tenemos un problema que nos abraza por ahí, ¿no? que nos ataca por ahí. Y ese es uno de los efectos secundarios del progreso, de los efectos secundarios del sistema productivo industrial, los efectos secundarios de esa base litosférica que tiene ahora nuestra sociedad, que está generando la destrucción del medio vivo y a partir de ahí pues pone en riesgo nuestra continuidad, pone en riesgo en realidad el futuro del progreso. Pero no solo eso, ¿no? Este es un dibujo que seguramente conocen, que es de Friedrich Schinkel, conocido arquitecto prusiano del siglo XIX, que en 1820 visita Manchester dentro de lo que es una comisión que el rey de Prusia envía para ver qué es lo que está pasando en Inglaterra, para tomar notas, digamos, de un país que está avanzado. Hace este dibujo que lo encuentro precioso, de una simplicidad tremenda y sobre todo lo que manifiesta, ¿no? Esas fábricas organizadas ya por pisos, ¿no? Porque la máquina de vapor, el vapor, digamos, los sistemas productivos industrial ya necesita acoger a la gente, meter el trabajo y las máquinas dentro del mismo edificio para que se pueda transmitir la energía de las máquinas de vapor, ¿no? Y por tanto esa nueva edificación industrial que, como colmenas, muy bien expresa en ese dibujo Schinkel, más además abajo los canales que permiten movilizar los recursos a través del agua, ¿no? Bien, eso es el fruto de una evolución de lo que llamamos la revolución industrial, que como saben nace en Inglaterra y nace en Inglaterra muy ligada a lo que es la producción de algodón, el hilado y el tejido del algodón, una cosa que empieza a primeros del siglo XVIII y que va con sucesivas la spinning jenny, las hiladoras mecánicas de Arkwright, etcétera, que se alimentan con agua, luego ya los primeros telares mecánicos, hasta que al final se incluye y entra el vapor, la máquina de vapor, a partir sobre todo de 1820, como un elemento clave en esa evolución, ¿no? Todo eso, en realidad, es todo eso que produjo realmente la evolución tecnológica y el salto de Inglaterra como gran fábrica del mundo, que aguantaría durante bastante tiempo, todo el siglo XIX y parte del XX, eso no solo transformó el mundo desde el punto de vista técnico, como hemos visto ahora, y desde el punto de vista de esa relación productos-residuos, sino que ya había alterado ahí las relaciones sociales dentro de la propia Inglaterra, de una industrialización que nacía ligada a una distribución, a una población rural que trabajaba en sus casas, digamos, hasta ser concentrados ahí. La pregunta es cómo consiguieron meter a la gente en esta especie de prisiones para que trabajase 10 y 12 horas diarias, niños incluidos, ¿no? O sea, hay todo ahí un trabajo de reorganización social muy importante, pero que el hambre de algodón que el crecimiento de la industria británica produce genera también daños en muchos otros lugares. De hecho, se apoya en la globalización que empezó en el siglo XVI en todo el mundo, ¿no? Todo ese aumento, toda esa hambre de algodón que
que demanda Inglaterra para mantener ese crecimiento productivo, ese desarrollo tecnológico, esa revolución industrial, se alimenta básicamente en un 77% de algodón que viene del sur de Estados Unidos. Y viene del sur de Estados Unidos cultivados por africanos que han sido esclavizados, han sido secuestrados de sus hogares en unas condiciones inhumanas, trasladados a través del Océano Atlántico y esclavizados como trabajo para mantener esa producción de algodón, ¿no? En los tiempos en los que se produce la revolución industrial, entre 1733 y 1830, 3 millones de esclavos africanos son llevados para cultivar los campos de algodón del sur de Estados Unidos, ¿no? Por tanto, hay ahí un daño social tremendo a unas poblaciones muy grandes, que ahora se habla de la restitution, ¿no? Ahora se habla de cómo compensar a esa gente que sufrió, a sus descendientes, claro que sufrió todo ese traslado horrible, ¿no? Toda esta manera de vivir horrible. Ya existían africanos en América, ya habían enviado, básicamente, los españoles, también los ingleses y también los portugueses, para el cultivo del azúcar, porque eran zonas palúdicas. Primero los españoles pusieron a trabajar a las tribus caribeñas, pero morían en gran número porque eran lugares palúdicos, y por eso se trajeron negros africanos, porque tienen su metabolismo les permite sobrevivir al paludismo, aunque lo pasen como una enfermedad no aguda, sino prolongada en el tiempo, pero permiten sobrevivir y estar en condiciones de trabajar, y por eso los empezaron a traer, ¿no? Por tanto, todo el desarrollo industrial se sustenta en la esclavitud de más de 3 millones de personas. Y no solo en eso. Esta es una gráfica que muestra la evolución de la producción de Estados Unidos de algodón, que empieza, como ven, en 1800, antes no existía prácticamente producción de algodón. Es el momento que se pone en marcha toda la gran maquinaria productiva británica, la revolución industrial, que se basa en el hilado y el tejido de algodón, cómo eso crece y va yendo desde Carolina del Norte a Carolina del Sur, y luego se va extendiendo absolutamente corriendo, porque el algodón quema el suelo. Después de varias cosechas que no se reponen nutrientes, queda inhábil para cultivar algodón, con lo cual se van extendiendo las regiones hacia el oeste hasta llegar a Texas. En 1860 se cultiva algodón en estados que en 1820 no eran Estados Unidos. Eran propiedad de los indios o del estado francés, la Luisiana, del rey de Francia, vaya, o mexicanos como Texas, ¿no? Ese crecimiento del algodón hacia ahí va acompañado de la esclavitud y también del exterminio de las tribus aborígenes que están ahí y de la guerra, extirpándole a otras poblaciones esos territorios, ¿no? Por tanto, detrás de la evolución de la sociedad industrial, de ese cambio al modelo industrial, existe dolor social y consumo de territorios. Hay un tema importante. En 1861 empieza la guerra de secesión. Los puertos de Charleston, Savannah y Nueva Orleans, que es donde salen las balas de algodón hacia Inglaterra, durante 5 años están bloqueados. Y ese hambre de algodón se extiende por el mundo y cambia la vida de los campesinos indios, de los campesinos turcos, de los campesinos de las estepas meridionales de Asia, de todo el mundo, para saciar ese hambre. Y se destruyen estructuras de campesinados que llevaban milenios funcionando. La ciudad, en ese sentido, siempre es expresión del modelo metabólico de la sociedad que la construye y la habita, ¿no? Y de la misma manera que veíamos una sociedad orgánica en Siena, en esos dipintos, y todavía podemos ver al menos la estructura física de esa ciudad. Si la visitásemos, lo normal es que las ciudades hayan ido cambiando. Y hayan tenido que soportar no solo la adecuación al nuevo metabolismo industrial, sino a ese crecimiento continuado del metabolismo, que finalmente lo que hace es taponar las capacidades de la ciudad como máquina que rige ese metabolismo social, ¿no? Que ordena todos esos flujos materiales que organizan la sociedad, ¿no? Esto es la entrada a Barcelona a primera hora de la mañana, con el consiguiente atasco singular que se produce en tantas y tantas ciudades. ¿Por qué? Porque la trama de la ciudad, que ya es industrial, la trama es de Cerdá, de mediados del siglo XIX, no ha sido capaz, lógicamente, de ir soportando ese aumento, en este sentido, del metabolismo social, y luego la llegada, lógicamente, formando parte de ese metabolismo del automóvil, ¿no? Con lo cual se produce continuamente el rozamiento, digamos, los problemas urbanos relacionados, digamos, con esa gestión del metabolismo social, que además en la ciudad es un lugar de altísima densidad de ese metabolismo, ¿no? Y eso nos permite ver que, seguramente en otro grado, pero también persisten
o es esa lucha por el espacio urbano, por la organización del espacio urbano, también una lucha que tiene que ver con la desigualdad. Yo quiero enseñarles esta fotografía, que es una fotografía casual, es de la calle que está al lado de, o sea, en este lado tengo ahora mi calle, pues en el otro lado hay la calle de arriba, que es esa. Es una trama del siglo XIX, ya industrial, pero antigua, esta calle debe ser de 1870 o así. Por tanto, una calle de 6 metros para otro modelo de movilidad. Lógicamente ha crecido el metabolismo social y ahí tienen el arreglo que se hizo en esa calle a finales del siglo pasado. ¿Y cómo se hace? Muy fácil. Lo primero que se hace en estas calles es el espacio para el automóvil, el espacio para el carro, ¿no? Lo primero que se hace es dejar los 3 metros y pico para que el automóvil se mueva. Y lo que sobra, a un lado y a otro, son las aceras para los peatones, ¿no? Lo cual ya marca una prioridad de quién es el dominante en la distribución de ese espacio público. Luego resulta que el automóvil, porque aquí hay un parking y aquí hay un garaje, pues necesita de tanto en tanto acceder a cosas para las cuales tiene que salvar la acera, ¿no? Tiene que salvar ese espacio que hay aquí. Bueno, como subirse cada día, a cada momento, por ahí podría fastidiar la suspensión o las ruedas, los neumáticos de los coches, pues lo que se hacen es unas superficies, unos planos inclinados que permitan acceder de la calzada al nivel superior de la acera, ¿no? Claro, en realidad es el coche, el vehículo, el que necesita esa superficie. Pero aún así, esa superficie se hurta del espacio del peatón, ¿no? Aquí la tienen, ¿ven? Se quita todavía del espacio del peatón, no del automóvil. Lo lógico es que estuviese en el espacio. No, se quita del espacio todavía de ese espacio del peatón. Ahí está esa chica que estaba a punto de dejarse, si no iba muy lista, a punto de dejarse el tobillo por esos cambios de pavimento, ¿no? Claro, luego también pasa una cosa, y ahora pónganse ustedes, pues seguro que la mayoría de ustedes tiene carnet de conducir, patente de carro. Llega un momento que no tiene que parar un momento para descargar una cosa o para cargar una cosa o para lo que sea. Lo lógico es no se voy a quedar en medio de la calle tapando la circulación. Lo que hago es me subo a la acera por un momento para que los coches puedan continuar pasando, ¿no? Con lo cual es otra invasión nada inhabitual del espacio del peatón por parte del vehículo que vuelve a marcar quién es el modelo preponderante en ese espacio público, ¿no? De hecho, para que esto no suceda, en Barcelona colocan esos palos, ¿ven? Esos palos que hay aquí para impedir que los coches hagan eso, los carros hagan eso, para proteger al peatón. Lo lógico es que eso estuviera de nuevo en la calzada, pero no, se hace en el interior, ¿no? Se hace en el interior y es curioso, como en Barcelona se hacen las cosas bien a veces, pues tienen aquí un bordillo que es de granito y claro, no vamos a perforar el granito para meterle una barra de esta, ¿no? Lo metemos dentro, con lo cual todavía le hurtamos más espacio al peatón. Y claro, si lo que yo tengo es una motocicleta y no un coche, pues ningún problema si tengo que dejar la motocicleta, ¿dónde la dejo? Encima de la acera, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Con lo cual esas chicas cuando lleguen aquí van a tener que bajar a la calzada para sortearlo y como en ese momento llegue un coche, pues van a ser increpadas por ocupar un espacio que no es suyo, ¿no? Con lo cual muestra claramente una situación de un dominante de un medio de circulación, de una parte de ese metabolismo, ¿no? Y curiosamente es muy desigual. Les diré, en España somos 47,5 millones de residentes. ¿Saben cuántos carnets de conducir hay? Solo hay 27 millones. O sea, hay 20,5 millones de personas que no tenemos carnet de conducir. Con lo cual estamos alejados, estamos fuera del acceso a ese espacio. Lo tenemos vedado, ¿no? Y por tanto es generador de desigualdad el acceso a ese espacio público porque está prioritariamente marcado hacia un tipo. Pero luego quiero que miren ahora a la gente que está en esa fotografía y quiero que me digan una característica que tienen en común todas esas personas. ¿Se han fijado? Se lo voy a decir. Son todo mujeres. Les diré. En España, el 51% de la población son mujeres y el 49% somos varones, somos hombres. Curiosamente, de esos 27 millones de carnets, 15,6 son de hombres, el 58%, y solo 11,7 son de mujeres, el 42%. Lo cual hace que el 68% de los hombres tienen carnet y solo el 48% de las mujeres. También, si seguimos viendo esas cosas, se darán cuenta, seguramente lo verán, ¿no? Que estas chicas que van en primer plano, pues son jóvenes. Claro, allí no podemos sacarnos el carnet de conducir hasta los 18 años, ¿no? Por tanto, hay toda una parte de la población que no va a poder sacarlo. Probablemente ellas no pueden. Y además, aunque se saquen la patente, seguramente no van a tener dinero para mantener un coche que en Barcelona es muy caro. Y la gente de atrás es mayor.
¿Mm? Y también esa gente mayor tiene dificultades tanto para mantener económicamente el coche como también al final las condiciones físicas para hacerlo. Con lo cual van excluyendo además por sectores que ya están de por sí excluidos, ¿no? O sea, fíjense cómo ese reparto del metabolismo afecta y sigue habiendo en ese sentido ganadores y perdedores, segmentaciones muy claras en la sociedad. Ya no les diré, porque no me da mucho tiempo, pero hay otro tema. Tanto los jóvenes de delante como la gente mayor de atrás son inmigrantes. Con lo cual también su acceso económico y social al vehículo es diferente. Bien, la sustentabilidad lo que nos obliga es a repensar el modelo que tenemos, ¿no? En quitarle esos efectos secundarios tan perniciosos a nuestra sociedad industrial, procurando mantener los buenos que tiene, procurando mantener ese progreso para todos, ¿no? Y ello nos implica cambiar ese metabolismo. Yo no les diré que hagamos una ciudad sustentable, no creo que la ciudad sea sustentable. Lo que hay que hacer sustentable es la sociedad, o sea, el metabolismo social, su relación con el medio. Y la ciudad es un campo de batalla para hacerlo. ¿Por qué? Porque es un núcleo de alta densidad metabólico, pero también porque hay esa percepción social que hemos visto en esta calle, hay la ciudadanía, hay los mecanismos para que a través de esa transformación urbana eso haga repensar, haga mover, haga cambiar también el aparato productivo, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, la ciudad es uno, no el único, uno de los campos de batalla en el cambio de modelo productivo hacia la sustentabilidad, hacia un sistema que cierre ciclos materiales, ¿no? Yo creo que esa es la mirada sobre la ciudad y ahora me gustaría aterrizar acá, ¿no? Me gustaría aterrizar acá y mirarlo desde el MADE, ¿no? Siempre he dicho cuando explico, tú vas en un máster en Chile, en Bolivia, tal, digo, tal, ¿y cómo es? Y lo explico y digo, muchas veces lo explico, es como el de acá, como el que hago aquí en la Escuela del Vallés, pero con una característica mucho más importante, que es la importancia territorial enorme que tiene el lugar donde está la ciudad de Valdivia, donde está la escuela, donde está el MADE, ¿no? Claro, esa ciudad con río y con un entorno increíble. Bueno, yo creo que eso merece, digamos, pensar que una de las cosas que deberíamos plantearnos es la generación de un modelo de la transformación de Valdivia en una ciudad sustentable. No por hacer Valdivia sustentable, sino porque a través de eso, digamos, vayamos reconsiderando el modelo productivo que tengamos, ¿no? Y por tanto sea, como decía, una herramienta de transformación. ¿Cómo? Bueno, pues reconociendo la gran capacidad que tiene el medio natural en el cual se encuentra, que además dirán, oye, además un cuidado que es riesgoso, que tiene el sismo, las inundaciones, fantástico. Piero Bevilacqua, un escritor muy interesante, tiene un libro que se titula Las aguas de Venecia, ¿no? Y explica justamente eso. Venecia como modelo para el mundo, porque si Venecia está en una laguna completamente inestable, en una laguna agridulce, perdón, bueno, salobre, digamos que mezcla aguas, con lo cual es un equilibrio inestable y cualquier cambio puede acabar con la ciudad que la mantiene. De hecho, ahora han hecho las ingenierías del MOSE, no todo lo quieren arreglar con ingeniería, pues toma, han tenido un agua alta de 1,40 m y el MOSE no está funcionando esos días, era un debate tremendo, ¿no? O sea, la solución tecnológica no ha funcionado. Y él explica que llevan 1000 años, que es lo que duró la Serenísima República de Venecia, gestionando el medio, ¿no? Y lo pone como ejemplo, porque dice, estamos en la misma situación la sociedad entera. Estamos gestionando un planeta que está desequilibrado por nuestra actuación y tenemos que aprender a saltar sobre ese caballo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues lo mismo nos vale para Valdivia, ¿no? Un lugar donde el medio es riesgoso y por tanto esa actuación, ese diálogo con el medio tiene además esa componente fundamental. Y hacerlo a través de todo, ¿no? De nuestra relación con esos humedales, nuestra relación con ese territorio tan característico, tan concreto, tan riesgoso, pero por otra parte tan proveedor de recursos, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación? ¿Cómo debemos transformarla? Haciéndolo desde el habitar, desde el hábitat, ¿no? Que es desde luego en una escuela de arquitectura, aunque no seamos todos arquitectos, es un planteamiento adecuado, ¿no? La habitabilidad entendida no solo como construir edificios, sino como garantizar las condiciones de cobijo que las actividades sociales necesitan, ¿no? Desde ahí. Mirando, digamos, cuáles son las fuentes de recursos que mantienen esa habitabilidad, de dónde vienen, cómo son, su sustentabilidad, y en ese sentido haciendo esa crítica y buscando esas alternativas y promoviéndolas, ¿no? ¿Qué hacemos con el agua de escorrentía? Un tema fundamental
en Valdivia, ¿no? Sobre todo esto porque estamos con los pies metidos en el humedal en la mayor parte de los casos, ¿no? Y además con un régimen pluviométrico elevado, ¿no? Lo que uno hace con el agua, lo que hace una sociedad con el agua, lo hace con todo, ¿no? También con todos esos residuos materiales, esos flujos materiales que son en forma a veces de residuos urbanos, de residuos de construcción, de lo que quieran, todo esto, cómo lo gestionamos, ¿no? ¿Qué relación tenemos con todo ello y cómo podemos ayudar a cerrar ciclos? Todo lo que está en esa fotografía son materiales renovables, digamos, ¿no? Que podrían entrar en un ciclo cerrado. O bien también con nuestra movilidad, ¿no? Con cómo nos movemos, cómo nos desplazamos, pero sobre todo una movilidad entendido como accesibilidad, en realidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos accediendo todos al mismo aula y en cambio yo no me estoy moviendo de mi casa, ni ustedes tampoco de la suya, ¿no? O sea, no confundir accesibilidad con movilidad y por tanto también cómo nos movemos y ese modelo de cómo nos movemos, cómo podría ser transformado hacia la sustentabilidad, ¿no? Y también en nuestra relación con el agua, no desde un punto de vista ya funcional, sino incluso y principalmente estimativo, ¿no? ¿Cómo llegamos al agua, ¿no? En esa fotografía, ¿cómo llegamos? Ahí se ven un par de maneras de llegar al agua, o tres incluso, le diría yo que son todas muy diferentes, ¿no? Con esta nuestra relación con el agua y también, por tanto, a través de él con el medio natural, sensitiva, hablaría incluso, ¿no? Con el patrimonio, ¿qué nos dice el patrimonio respecto a cómo era esa sociedad y sobre todo a cómo se construyó y qué elementos tiene referencia y por qué? ¿Cómo podemos reconsiderarlo, reapropiarlo para esa situación? Y sobre todo, no entender que ese es un problema técnico, no lo es. En realidad es una estrategia para restituir, para conseguir el elemento más importante, una función esencial de la sustentabilidad, que es recuperar a la gente que quedó atrás, ¿no? A esa gente que quedó dañada por ese problema, por ese progreso, y que ahora forman parte de él. Necesariamente no va a haber progreso si no es en ese sentido para todos, pero sobre todo también, en muchos casos, por los conocimientos, los saberes, y no hablo solo de las culturas originarias, no hablo solo, también, pero no solo de eso, ¿no? Sino de esos otros elementos que han ido quedando segregados, que tienen capacidades, como diría, déjenme mirar, como diría Michel Foucault, de crear verdad, ¿no? Porque ahora necesitamos también esas verdades para transformar, para descolonizar nuestro imaginario y rehacerlo, ¿no? Eso es un poco la propuesta que yo les hago para el MAVE, y acabo con esto, ¿no? Plantearlo realmente, utilizar, lo hemos ido haciendo un poco en las últimas ediciones, casi de manera informal y sin darnos demasiada cuenta de lo que estamos haciendo en el seminario internacional que llevo con Andrés Horn y con los estudiantes que participan, ¿no? Plantear un modelo sustentable sobre la ciudad de Valdivia usándolo como herramienta de transformación del metabolismo social, ¿no? Y sobre todo con esa relación, con esa clara intención respecto a la sociedad y respecto a esos grupos que van quedando marginados de ese desarrollo, de ese progreso. Nada más quería lanzarles esa idea para el debate. Karen, lo dejo aquí, me he ajustado, al menos por mi reloj, es un menos cuarto, o sea que estamos